Bienvenidos nuevamente a Hablando Derecho. Como se ha podido leer en los encabezados los anteriores días, hemos tenido noticias recientes sobre la captura de un ex ministro, concretamente los pasados días 21 y 22 de mayo, que fueron detenidos en el estado de Miami, Florida. El ex ministro Arturo Murillo, sujeto a cargos de investigación por lavado de dinero, así como otros delitos y otras personas. El día de hoy tenemos un invitado muy especial para hablar al respecto. Se trata de un amigo muy querido, que es el doctor Sergio Rivera, máster en Derecho Penal, litigante, además expositor internacional y director legal de la firma legal Ultima Ratio Iure. Sergio, ¿cómo estás? Doctor Camacho, ¿cómo está usted? Todo bien. Bienvenido al programa, Sergio. Es un gusto por fin tenerte en el programa después de tanta insistencia mía. Gracias más bien por la invitación. Es que las agendas, a veces los casos y el fin de semana Sí. descansamos. Pero muchas gracias por la invitación y siempre a tus órdenes. Completamente bienvenido y satisfecho de tenerte acá, hermano. Sergio, hemos tenido noticias bastante impactantes los últimos días respecto a la situación del exministro Arturo Murillo, y de ello se desprende un análisis que se debe hacer también de derecho, que corresponde a una parte sustantiva y otra adjetiva también, una parte procesal y una parte de procesamiento y de el análisis del delito como tal. Entiendo, no vamos a entrar a analizar la querella que está siguiendo el gobierno de Estados Unidos, ni la que está siguiendo independientemente en nuestro país, porque no la conocemos a precisión, pero sí conocemos algunos aspectos que han sido determinantes respecto a esta persecución penal. Entiéndase así como el procesamiento que tiene un sujeto a efectos de responder penalmente ante una jurisdicción. Este procesamiento ha sido por dos delitos que van muy de la mano. Me entiendo que es el tema del enriquecimiento ilícito, la legitimación de ganancias ilícitas y además la corrupción. ¿Cuál es la dinámica de un proceso de blanqueamiento? ¿Qué es lo mismo un blanqueamiento, un lavado de dinero? ¿Cuáles son los elementos de este delito, Sergio? A ver, entendiendo que tu programa es para todo público y es un puente para que la gente se pueda informar, entonces vamos a hablar un no tan técnico. El Por tema de favor. blanqueo viene en función a que la corrupción es algo que ensucia, es algo que se ha salido del cauce y es algo que daña y ensucia algo. Por eso se habla de blanqueamiento. El blanqueamiento consiste en hacer que aquel dinero que ha sido producido de alguna manera corrupta ya tenga la apariencia de blanco. Mm, Prácticamente nuestra legislación y por los datos que tenemos y los elementos que tenemos en el tipo penal vendría a ser un dinero obtenido que se hace la apariencia de algo que no es ilícito. En ese contexto, en este tipo de delitos, lo que se va a venir a buscar a partir de las convenciones de Naciones Unidas, que sí son mecanismos que han ayudado a tomar una legislación, es decir, a tipificar y sancionar estas conductas, vendrían a ser elementos que formarían parte de la legislación. Y en ese contexto, estos dineros para ser blanqueados, o como nos dice el artículo 185 bis, una legitimación de ganancias ilícitas, este dinero tiene que producirse de algún lugar, sea sustancias controladas, sea tráfico de migrantes, sea trata y tráfico de seres humanos, sea armas. Y entiendo que por la dinámica del programa, ahora vamos a tratar que yo entiendo que va a irse a esta especificación de armas, porque si bien los gases no son propiamente dicha un Arma arma, letal. sí llegaría a ser un mecanismo de defensa como una ofendícula. Entonces, y una ofendícula es un mecanismo de defensa ya mecánico. Entonces, en ese contexto, este es uno de los elementos. Primer requisito que nos pide la ley es el sujeto activo de este delito. ¿Quién es el sujeto activo? La ley boliviana nos dice el qué, y al decirnos el qué puede ser cualquier Mm. persona. El otro elemento que va a ser el dolo es cuando la ley nos dice a sabiendas, y en este caso
cuando tenemos el a sabiendas, ya sabemos que es el dolo. Uno comete el ilícito sabiendo que al obtener una ganancia ilícita de una venta de armas, de tráfico de seres humanos, tráfico de migrantes, eh, venta de armamento, estamos dentro de este ilícito. El fin es beneficiarse económicamente con una de estas prestaciones. Esos son los elementos esenciales de este ilícito. Yo creo que el tipo penal, bueno, y la figura legal también de legitimación ha ido evolucionando también en el transcurso del tiempo, ¿no? Porque antes se creía comúnmente que el tema de la legitimación de ganancias ilícitas, lavado de dinero o blanqueamiento, estaba vinculado necesariamente al tema del narcotráfico, ¿no? Y vinculado estrictamente al tema del tráfico de drogas ilícito. Pero hay una evolución también, ¿no? Quiero hacer una pequeña precisión ahí de la Asamblea General de la OEA, que en el 92, precisamente el 23 de mayo, sacó un modelo reglamento sobre el lavado de dinero relacionado al tráfico ilícito, que es precisamente drogas, y delitos conexos, que son precisamente la corrupción, el tráfico de armas. Pero en este caso en concreto, ahí se le ha perdido la pantalla a Sergio. En este caso en concreto, creo que hablamos de dos tipos o dos conductas que son reprochables penalmente, tanto aquí como en toda nuestra región y en Estados Unidos, que es la corrupción vinculada también al tráfico de armas, como bien decías. Entonces, este lavado de activos tiene una serie de etapas, cómo se perfecciona, y hay una situación bastante importante en el caso en concreto, que es precisamente esta colisión de jurisdicciones que hay, ¿no? Porque estamos enfrentando un sujeto dos tipos de procesos que uno es aquí, otro es en Estados Unidos, pero de delitos que van muy de la mano. ¿Cuál es el tipo penal? El tipo penal de legitimación de ganancias ilícitas exige un delito previo, que es precisamente la corrupción, el tráfico, y es necesario, Sergio, que exista no sé, una sentencia condenatoria para que concurra el segundo delito. Existe una vulneración del principio de inocencia si se le aplica directamente el procesamiento sin que se haya corroborado, por ejemplo, que estas ganancias son ilícitas, digámoslo así. En nuestra legislación, el delito de legitimación de ganancias ilícitas es un delito autónomo. Esto está previsto en la parte final del artículo 185 bis, donde refiere claramente de que es un delito autónomo, no necesita una sentencia condenatoria, lo cual en técnica procesal sí implicaría, ¿no?, una inconstitucionalidad del tipo, pero Violando el principio de inocencia, está digámoslo así. de constitucionalidad, así que hasta que el ilícito no sea esta parte no sea declarada inconstitucional, no necesitamos otra cuestión que esta. Y sobre la colisión de legislaciones, sí, nosotros somos parte de la herencia del derecho, del derecho europeo continental, y esta legislación ha seguido los pasos de los códigos Napoleón, etcétera, y toda Sudamérica viene vinculado a esto por las cuestiones de que España vino a Sudamérica y colonizó todo esto. Entonces nuestras legislaciones son totalmente diferentes al derecho norteamericano, que es herencia del derecho anglosajón, y prácticamente sus reglas son totalmente diferentes. En ese contexto, sí hay este problema en cuanto a la adaptación de ambas legislaciones. A esto debe sumarse que por herencia de la ordenanza procesal penal alemana, se llega a generar un código modelo Iberoamérica. Este código ha hecho que todos los países del Caribe y Sudamérica tengamos un modelo, y este modelo, por ejemplo, en el Código Boliviano tiene el artículo 4 y el 45, si no me falla la memoria, que refieren un principio que es el ne bis in idem, que quiere decir no dos veces juzgado por un mismo hecho. Nuestra legislación en el artículo 4 del procedimiento penal, por ejemplo, nos da esta cuestión a entender que es la cosa juzgada. Existen dos cosas juzgadas, la formal y la material. La formal implica que no se debe procesar dos veces a una persona, y la material de que no debe existir dos condenas hacia una persona por un mismo hecho. Entonces, en el caso que tenemos a colación, existiría quizás un problema con
esta cuestión en cuanto a garantías de cualquier persona, ¿no? Pero ¿y qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, los cargos que se enfrentan allá se enfrentan a una pena dentro de un proceso que entiendo puede durar 2 años máximo y que además tiene una pena de 20 años que sí es aplicable. Ahí leí una nota en el periódico del abogado que defendió los temas del GONI, de Gonzalo Sánchez de Lozada, y que hace poco salió una sentencia también bastante polémica en su contra. Beckerman, me parece que es el nombre, que decía precisamente este tipo de procesamiento que existe, el mecanismo que existe ya del tema de las fianzas para que salgan antes posible y la posibilidad que también existe de someterse a una especie de procesamiento inmediato, lo que se llama acá el tema de procedimiento abreviado para declararse culpable por el delito que se les indica. Entiendo que allá, si se declara culpable, digamos, el señor Murillo por el delito que se les indica, tendríamos un problema evidente para el procesamiento acá porque ya se ha juzgado un hecho similar. Es el mismo hecho, son dos hechos diferentes. Uno es el hecho de la corrupción, el soborno, digámoslo así, y el otro es el blanqueamiento, el lavado de dinero, o es un solo hecho el que se determina. Eh, es un Tal vez, solo tal hecho. vez sí conviene analizar también cuáles son las etapas del blanqueamiento, porque entiendo que hay mucha doctrina y modelos de estudio para el blanqueamiento, el modelo de etapas de la Gafi y otros, ¿no? Que es precisamente una etapa inicial, que es este, la obtención y luego el reciclaje de las ganancias, ¿no? Entonces, ¿cómo se entiende el hecho en este caso? Depende. Lo que pasa es que, bueno, y esta es una gran ventaja del país del norte, es de que ellos no inician una aprehensión, ni una detención, ni hacen una persecución si no tienen las cosas a un 70% claras. En Bolivia, si tienen el 3% claro, pues ya hay aprehensión. Claro. En Estados Unidos existe responsabilidad para los funcionarios y su investigación es mucho más eficiente. Entiendo que haya existido una investigación por una unidad federal de inteligencia y también el FBI, inteligencia financiera me refiero. Y por eso los federales del FBI ingresan y hacen toda esta investigación y logran dar con ciertos elementos, que por cierto, un periodista boliviano ya había hecho estos análisis, pero han sido pasados por alto, ¿no? De todos modos, sí hay etapas del blanqueamiento, pero entiendo que emitir un criterio sobre este elemento podría generar quizás una percepción o una inclinación hacia lo que tendría que hacer el Estado en esta investigación y Claro. prefiero mantenerme a margen de esto. No, 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 sin entrar tanto a la etapa investigativa, sino más bien al tema precisamente esta colisión de jurisdicciones que hay, porque si hablamos de un doble juzgamiento, estamos hablando de un doble juzgamiento en base al principio no decidido, que es sobre un mismo hecho, ¿no? Entonces, precisamente lo que, sin ánimo de entrar en polémica sobre el hecho en concreto, sino más bien sobre la división que existiría si, digamos, existe un procesamiento con una etapa conclusiva, con una sentencia, con una atribución ya establecida de la autoría del exministro. Entonces, esa era mi pregunta. Si allá se lo declara culpable, ¿es posible, es factible la extradición, es posible el juzgamiento acá o está ya restringido? Hay un fallo brasileño que es de un caso boliviano, no recuerdo quién es el involucrado, pero se condena a esta persona en Brasil y Bolivia pide su extradición y el país que lo sancionó dijo de que no lo iba a devolver a Bolivia para su procesamiento hasta que en Bolivia exista un debido proceso. Estoy hablando de un fallo de hace unos 15 años. Y en Bolivia no hay debido proceso. Entonces, nunca lo van a extraditar en ese caso. En el caso que tenemos acá, estamos ante las reglas claras del artículo 4. Cuando el artículo 4 del procedimiento penal nos habla del asunto de la extradición, no, perdón, de la persecución penal única, dice aún cambiando las calificaciones.
Y más adelante, el Código de Procedimiento Penal refiere de que la cosa juzgada en otro país también tiene esta validez para Bolivia. En ese orden, yo creo que una extradición en este alcance tendría el problema de que se estaría violentando una garantía en lo personal, porque yo soy de la vereda del frente, de los Claro, que creen que las personas tienen que tener derechos y garantías porque nunca sabemos cuándo una persona puede caer al frente. Es el caso de este señor, sin juzgarlo, yo no lo juzgo, pero cuando uno busca presionar y romper las garantías de los seres humanos, pareciera que el Estado le da un giro y él luego es quien pide estas garantías. exactamente. Bueno, que En ese orden, él sí tendría un gasto por la calificación. En Estados Unidos se está hablando de que él ha hecho actos de corrupción pidiendo sobornos. En nuestra legislación, el soborno no tiene tanta gravedad como la legitimación de ganancias. Y es un mismo hecho, ¿no? Y ahí tendríamos que ver el principio cúrico del Iuria Curia Novit, es un mismo hecho. exactamente, Así es nuestra legislación. exactamente. Bueno, precisamente eso quería llegar, que no es, las redes han explotado con la idea de la noticia que el gobierno pretende extraditar al señor Murillo. No es fácil. Yo, desde mi punto de vista, creo que es muy improbable que suceda, pero yo creo que también es un tema que obedece a la coyuntura, ¿no? Al tema de la situación como está y de la obligación política que también se tiene que responder a lo que ocurrió en Estados Unidos. Pero más allá de eso y de la situación en la que el mismo Estado, como tú dices, pone indefensión a una persona para que el día de mañana esa persona tenga una violencia en sus derechos, es evidente. Entonces, ¿cuál crees que es la perspectiva de esta? Hay una serie de incorporaciones que ha habido en el transcurso del tiempo respecto a la legislación y concretamente hablando del tema de corrupción, blanqueamiento, legitimación de ganancias ilícitas. Como bien lo dices, no es tan grave la corrupción, sino más bien el lavado de dinero. ¿Cuál crees que obedece esta evolución de las normas que se han incorporado? Hay una serie de normas que se han incorporado desde la ley 1768, que obedecía al cumplimiento de normativos de tráfico de drogas. En el 2000, la Convención Interamericana de Corrupción, que se incorpora al bloque de constitucional para un mecanismo internacional de medidas punitivas. Luego la ley 004, la ley 170, 262. Pero estas incorporaciones son materiales, son efectivas. ¿Crees que nuestro derecho está avanzado en materia de corrupción, de legitimación? Eh, Para empezar, nuestra constitución tiene un neopunitivismo inserto en el artículo 123 de la constitución, donde dice que los delitos de corrupción no prescriben. A partir de ese momento tenemos un premio a una mala investigación que puede durar años, un premio a un mal juicio que puede mantenerse de por vida, dañando la dignidad humana. Pero en materia de corrupción, sí, hemos asumido todas las responsabilidades que se dicta, porque la corrupción es un mal endémico, ¿no? Y la corrupción también surge porque no existe una buena administración. Si me preguntas sobre la legislación, nuestras leyes realmente son muy buenas, están en un alto estándar, contratan a especialistas del exterior que lamentablemente estudian mejor nuestra realidad y hacen leyes que se ajustan perfectamente a nuestras necesidades. Lo lamentable es de que los bolivianos mismos no nos esforcemos por mejorar La estas aplicación. normas y la aplicación, correcta. En ese orden estamos con esto. Todas estas convenciones, la Convención de la Corrupción, de la ONU, un librito que salió muy interesante, Derechos Humanos y Corrupción, que lo prologa el secretario de la Comisión Interamericana, tan querido por acá. Entonces, eh, todas estas cuestiones hacen ver que nuestra legislación sí está acorde. Mientras más corrupción, hay más pobreza, Ahora sí hay más creo. pro Entonces, con estas cuestiones nos sujetamos a esta realidad. Nuestra legislación, si me lo preguntas, está acorde al estándar internacional. El problema que tenemos es la falta de capacitación de las personas que van a administrar, no en su totalidad, ahí tenemos autoridades muy capaces, pero tenemos una cifra negra que es la que hace esta cuestión.
Y sobre lo que me referías, por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo porque ese ya es un caso resuelto en el que Peckerman igual patrocina a un exalto dignatario, lo que hace es, y de esta forma, no quiero pensar mal, pero voy a sugerirlo, Ok, está eh, bien. es sentencia civil en la cual se busca responsabilidad. Esta sentencia civil va a tener efectos de cosa juzgada para Bolivia. Si él viniera y se generara esto, tendrá efectos de cosa juzgada. En Estados Unidos, el tema de las formalidades, pero formas esenciales, como no permitir a alguien que se defienda, va a generar una nulidad. Tal Mm, es el caso de Gonzalo Sánchez de Lozada, que el juicio se ha anulado porque existía cierto tipo de cuestiones. Hay que ver qué es lo que sucede en el juicio. El artículo 39 de nuestro procedimiento penal es el que habla de que esta sentencia que pueda tener Murillo, si es que llega a tener una sentencia de 20 años o buscar algún privilegio, porque hay ahí la justicia transaccional, se llama, en la cual es lo mismo que un procedimiento abreviado. Entonces, él puede acogerse a esto y se queda allá, se salvo queda ahí que, como una pena de 3, 4 años, ¿no? Que creo que se puede reducir a lo mínimo cuando hay esta justicia transaccional, ¿no? Que bueno, no sé si sería de 4 o 3 años, pero es definitivamente menor a 20, digamos, ¿no? claro, pero tienen otros beneficios. Él podrá hacer servicio comunitario, barrerá También, las casas por también. 4 años, a venir a enfrentar una justicia donde tendrá menos derechos, yo creo que sería una buena idea, ¿no? Tenemos el caso de un ex policía también, no voy a referir el nombre, que ha accedido a tener una condena pronta y bueno, ya está de vuelta acá y no tiene procesamiento. ¿Por qué? Porque existe la cosa juzgada material. Y este doble procesamiento, o bueno, en todo caso, el tema de una posible extradición, obedecería también, a ver, ¿cuál es el procedimiento para la extradición? ¿Es material en este punto en donde no hay condena, donde el procesamiento está inicial? Creo que el juicio comienza recién el 7 de junio como tal. Podría, conociendo las normas y reglas que existen en nuestro país respecto al procesamiento de corrupción, la ley 004, que además se puede dictar el proceso en rebeldía y tramitarse en rebeldía sin la presencia del imputado, como bien vos dices. ¿Podría empezar este procesamiento, no constituir un doble juzgamiento a manera de que se desarrolle paralelamente o igual constituye un doble juzgamiento? Igual constituiría un doble juzgamiento y el tema de la extradición en realidad es una regla que la Corte Interamericana ha fijado y este es el neopunitivismo que estamos viviendo en el cual el derecho penal como control social va a ir a acabar con ciertos esquemas y en ese contexto se utilizará el derecho penal para jalar a ciertos sujetos. Y en ese contexto, el tener al imputado acá no será un óbice para que lo sancionen. Es más, si hicieran las cosas rápido, ellos podrían hacer la denuncia, la querella, se apertura el caso, 3 meses, se fija con una sentencia constitucional las cuestiones que sean sujetas a debate y dura la etapa preparatoria 3 meses, se nombra en esos 3 meses un abogado De oficio. de oficio o de defensa pública y será un resultado catastrófico, ¿no? La ventaja de esto es de que Estados Unidos se fija hasta las comas cuando se pide una extradición, que es lo de que debiera ser normal. Entonces, para Exacto. hacer un acta de comparecencia para que el imputado pueda asumir una defensa, ese sería No, no sé el si estoy mal para el tema del procesamiento de la extradición. Me parece que tiene que ser requerimiento del Tribunal Constitucional a la Cancillería y mandarlo a Estados Unidos, me parece, ¿no? O sea, hacer todo mediante Cancillería. Entiendo que todavía no ha iniciado ese procesamiento de la extradición, pero como dices, no es simple, ¿no? No es algo que va a ocurrir inmediatamente, no antes del 7 de junio, digámoslo así, ¿no? imposible, es muy difícil porque siempre, lamentablemente, cometemos errores pequeños y ahí está lo que dices, doctor. El problema está en que nuestros traductores utilizarán mal una palabra técnica del derecho anglosajón que es aplicada aquí
y con eso ya tendremos problemas. Por ejemplo, del debido proceso, para garantizar el debido proceso, la traducción es totalmente diferente, allá es fair trial. Claro. Entonces, Además, el lenguaje común no es el mismo que el lenguaje legal a utilizarse para un tema de solicitudes, ¿no? el derecho anglosajón, a diferencia del derecho eurocontinental al cual nosotros pertenecemos, el derecho eurocontinental dice de que tenemos que dejar los tecnicismos, incluso ya las corrientes modernas dicen que incluso deberíamos dejar de existir los abogados. En Estados Unidos, más bien Bueno, por el contrario, todo tiene que ser más técnico, tiene que claro. escribirse todo más específicamente para lograr encontrar las cuestiones. Ronald Working, por eso ha tenido tanto éxito, porque él era súper técnico, el león de Oxford, si no me equivoco. Bueno, hay muchas cosas rescatables de la conversación con el doctor Rivera. Realmente vemos que hay y es lo que quiero rescatar también, hay un avance importante en el derecho y nuestras leyes. Y yo creo que nuestras leyes son buenas, pero el tema de la aplicación de las leyes, de la administración de justicia es donde falla realmente el tema en concreto. Y no es el tema de la legitimación, de la aplicación de la ley 004, es el tema de todas nuestras leyes, desde la ley 348, la 004, el mismo Código Penal, Código de Procedimiento Penal, la implementación de la ley 1173 ahora que ha modificado el adjetivo penal. Entonces, creo que hay que rescatar esta importancia de conocer más a fondo cuál es el procesamiento, cómo ocurre el tema del doble procesamiento, del procedimiento de una extradición. Entonces, bueno, para ir cerrando, Sergio, ¿cuál crees que sea el futuro del procesamiento del exministro en nuestro país? Entiendo que ya se ha iniciado contra terceros allegados a él también una persecución penal, una denuncia penal, y prosperará. Bueno, en nuestro país la rebeldía está dictada, pese a que recuerdo que la señora Piero la interpuso un recurso de inconstitucionalidad, no sé si estoy seguro, no sé si estoy en lo correcto, para descartar el tema de la persecución penal en rebeldía, pero creo que no prosperó, creo que aún se sigue siendo de forma normal. Entonces, ¿cuál crees que sea el panorama para este procesamiento? Eh, Sin entrar a ver qué tiene que hacer, para mí, qué tienen que hacer las autoridades, ¿no? Sin entrar al fondo, pero como yo te dije antes de empezar este programa, que este no es un programa de opinión, sino un tema de análisis un poco legal con la coyuntura. ¿Crees que prospere? ¿Va a haber la extradición? ¿No va a haber la extradición? Bueno, ya el panorama está oscuro por la extradición, digámoslo así, ¿no? Entonces, ¿qué le espera este procesamiento boliviano para el señor Murillo? si los bolivianos tomamos toda la prueba que tiene Estados Unidos, yo creo que prosperaría. Tendrían que hacer la Claro. traducción y todas las cosas, y el ilícito podría fracturar la presunción de inocencia que tiene el exfuncionario público y podría prosperar. Pero yo creo que tienen que observar las reglas del procesamiento en todas y cada una de las especies para evitar un, una nulidad, pero hasta que suceda eso, yo creo que sí va a prosperar el proceso en Bolivia si toman todas las pruebas que ha usado el FBI. Tenemos que entender que es un órgano sumamente serio en Estados Unidos. Los federales investigan seriamente todas las causas y no se acusa en Estados Unidos sin elementos, ¿no? Como en Bolivia, que se acusa y de pronto el feminicida está pagando 20 años de cárcel y la víctima está vendiendo chocolates en las 16 del Alto. Entonces, Exactamente. hay una gran Claro. diferencia. Yo creo que si toman toda la prueba, si observan todos estos elementos, sin dejar de lado que hay buenos fiscales, ¿no? Si asumen una comisión de fiscales muy bien capacitada, yo creo que en mi creencia, creo en la fe en los profesionales de Bolivia, creo que sí podría prosperar adecuadamente el proceso en Bolivia. Sin embargo, creo también, porque yo soy de la acera del frente, de los que creen en las garantías, creo que van a romperse muchas garantías de esta persona. Y si me dijeran, pero él ha roto las garantías de muchas otras personas comprando No, pues esos no es una gadgets por una, ¿no? No funciona así, digamos. para medicamentos y para todas estas cosas, pues el decir esto implicaría que nos pongamos al mismo nivel que el que ha cometido el delito. Entonces, lo Claro, y ideal, convertir el derecho en ya un derecho inquisitivo, ¿no? De la ley del talión prácticamente, ¿no? Entonces, yo creo que
sí entra en el fondo de las pruebas, por eso el análisis de las pruebas, la legitimación de las pruebas, el análisis del principio de libertad probatoria, también es para toda la tarde, ¿no? Entonces, pero sí entrada a eso, habrá que también analizar esta legitimación de las pruebas. Muchas de las pruebas me imagino que tampoco están en el país, ¿no? Entonces, el Ese es, procesamiento, ese es el punto en el que cayó, porque los contratos firmados estaban en Estados Unidos, en la empresa de un hijo y un papá que han sido allanadas para obtener estos elementos. Entonces, el 80% de las pruebas están allá. Yo creo que cuando salieron del gobierno han hecho desaparecer un montón de de evidencias, ¿no? documentación, claro, de evidencia. Bueno, ya un poco más claro el panorama para, me imagino que la mayoría de las personas que se está preguntando qué está pasando con el procesamiento, cómo va a funcionar. Te agradezco, Sergio, por tu tiempo, por tu predisposición. Estamos ya concluyendo nuestra intervención. No sé si quieres hacer alguna reflexión respecto a la situación. Y bueno, agradecerte nuevamente, hermano, que estés en el programa. Espero tenerte de nuevo pronto y no me huyas tanto, hermano, para que estés en el programa. No, no, no. Bueno, la reflexión que podría hacer, CAE, es de que se tienen que, los derechos fundamentales y las garantías como logros de la ilustración desde la Revolución Francesa, pues tenemos que pelear por ellos en todo momento, porque uno nunca sabe cuándo puede estar siendo perseguido o un ser querido ser perseguido, ¿no? Y también hay que ver un poco con este crecimiento que ha existido de la víctima, el derecho que tienen de acceder, pero siempre intentando respetar los derechos. Yo sé que es complicado y da ganas de darle un mazazo al imputado, pero tenemos que tratar de hacerlo porque es karmático, no sé qué sucede. He visto en este tiempo de profesión cómo las personas que decían que no hay garantías luego son los que más están solicitando que se les respete los derechos. Y Así para es. concluir, querido, muchas gracias por la invitación a tu programa que está siendo muy visto. Te felicito nuevamente. Hasta me ha dado ganas de hacerme un tatuaje, pero mi piel es un lienzo sin uno. Pero muchas Ojalá, gracias. hermano. Ojalá, hermano, así rompemos igual esquemas, ¿no? Rompemos un poco igual prejuicios como abogados, que es también nuestra labor. Exacto, y eso es lo mejor de tu programa en cuanto a la imagen, porque el contenido siempre me ha parecido muy bueno. Me parece de que con eso tienes que romper y se rompen los esquemas y te felicito por esto. Te Muchas felicito gracias. realmente por conducirlo de manera natural, sin ponerse un blazer, una camisa, como le estoy haciendo yo, Realmente. porque con esto tú rompes el esquema y es de mucho agrado para mí ver tu programa cada que lo publiques. Muchas gracias, Y hermano. Espero tenerte aquí pronto de nuevo. Te mando un abrazo. Voy a cortar ahí la transmisión con Sergio. Un abrazo, hermano. Nos vemos pronto. bueno, gracias, Cae, por la invitación. Un abrazo. Hasta luego Gracias. a todos los que todo el programa. Bueno, un análisis desde mi punto de vista bastante objetivo, bastante claro de parte del doctor Rivera. La verdad he disfrutado muchísimo su intervención, que esté presente y espero tenerlo pronto de nuevo. Para concluir, creo que hemos sacado y extraído muchas cosas que van a ayudar al entendimiento de las personas de este tipo de procesamiento, de cómo funciona y está funcionando la justicia respecto a la colisión que hay de jurisdicciones, al procesamiento de pruebas, al procesamiento de una extradición, posible extradición, que desde mi punto de vista obedece más a un discurso político para que esto ocurra, porque creo que no va a ocurrir pronto, pero esperaremos a ver qué pasa con la justicia, que siempre tiene cosas que renuevan también el conocimiento de cada uno. Mi nombre es Juan Carlos Camacho, bienvenidos al programa, espero que les haya gustado, suscríbanse a nuestras redes, compartan el episodio y nos vemos en una próxima edición. Muchas gracias. Chao.